¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Sebastián José Ramírez Cruz. Esta es mi presentación de mi actividad académica. Eh, Como ven, no tengo quien me pregunte, entonces yo voy a leer las preguntas y generar sus propias respuestas. Pues, a ver, empiezo con la primera. ¿Cuáles eran las principales características sociales de la época del romanticismo? En la época del romanticismo se vivía una fuerte exaltación de la individualidad y la libertad, así como una valoración de la emoción y la sensibilidad. También se observaba un aumento en la conciencia social y se impulsaron movimientos de lucha por los derechos de la clase trabajadora. 2. ¿Cuáles eran los principales problemas sociales durante el romanticismo? Durante el romanticismo se enfrentaron problemas como la desigualdad social, la explotación laboral en la incipiente revolución industrial y la marginación de ciertos grupos sociales, como las mujeres y los pobres. 3. ¿Cómo se reflejaba la lucha por la igualdad de género durante el romanticismo? Durante el romanticismo surgieron movimientos que buscaban reivindicar los derechos de las mujeres, como el feminismo. Se elaboraron escritos y se promovieron discursos que cuestionaban la sumisión femenina y exigían igualdad de género en los derechos civiles y políticos. 4. ¿Cómo se manifestaba el movimiento obrero en la época del romanticismo? Durante el romanticismo surgieron distintas asociaciones y sindicatos que luchaban por los derechos de los trabajadores. Se llevaron a cabo huelgas y protestas masivas para exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y una reducción de la jornada de trabajo, algo que beneficia a los trabajadores el día de hoy. 5. ¿Qué impacto tuvo el romanticismo en la visión de la naturaleza? Durante el romanticismo, la naturaleza adquirió un papel central en la concepción del ser humano. Se consideraba que la naturaleza presentaba la esencia de lo auténtico y lo puro, frente a la artificialidad y la corrupción de la sociedad. Así se promovió una valoración de la naturaleza como fuente de inspiración y refugio espiritual. Hasta ahí las 5 preguntas son del romanticismo, disculpe. Seguimos con el realismo. ¿Cuál era la situación de la clase trabajadora durante el realismo? Durante el realismo, la clase trabajadora se encontraba en condiciones deplorables, trabajando largas horas por salarios muy bajos y viviendo en condiciones insalubres. ¿Cuál fue la influencia de las revoluciones industriales en la sociedad del realismo? Las revoluciones industriales tuvieron un gran impacto en la sociedad del realismo, llevando la rápida urbanización, el surgimiento de la clase trabajadora y profundizando las desigualdades sociales. ¿Cómo se reflejaban las desigualdades sociales en la literatura realista? La literatura realista retrataba de manera cruda y realista las desigualdades sociales, revelando las duras condiciones de vida de las clases bajas y denunciando la explotación de los más vulnerables. ¿Cuáles eran los principales problemas sociales abordados en la literatura realista? La literatura realista abordaba temas como la pobreza, la desigualdad de clases, la corrupción política, la discriminación de la mujer y la falta de oportunidades para los más desfavorecidos. ¿Qué papel jugaron los movimientos obreros en la sociedad del realismo? Los movimientos obreros emergieron como respuestas a las injusticias sociales durante el realismo, luchando por mejores condiciones laborales y derechos sindicales, y a una distribución más justa de la riqueza. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales que tuvieron lugar durante la época del impresionismo? Acá ya estamos entrando a la época del impresionismo. Durante la época del impresionismo se produjo un cambio en la forma en que la sociedad concebía el arte y la cultura. Los artistas impresionistas buscaban representar la realidad de una manera más personal e individual, lo que a menudo desafiaba las convenciones académicas y tradicionales. También hubo aumento en la movilidad social, con la creciente urbanización y la posibilidad de que las personas de diferentes clases sociales se mezclaran en lugares públicos como cafés, salones de exposición, etc. ¿Cómo influyeron los cambios sociales en la temática de las pinturas impresionistas? Los artistas impresionistas se vieron
influenciados por los cambios sociales y la forma en que la sociedad estaba cambiando rápidamente. Muchos de ellos comenzaron a retratar escenas de la vida cotidiana y de la vida urbana, reflejando la creciente importancia de la vida moderna en la sociedad. También comenzaron a enfocarse en la representación de la luz, el color y la atmósfera de sus pinturas, lo que reflejaba los avances técnicos y científicos de la época, algo que estaba muy superior a su tiempo. ¿Cómo reflejaron los artistas impresionistas las desigualdades sociales de su época? Aunque los artistas impresionistas a menudo se representaban como artistas bohemios, algunos de ellos también abordaron temas sociales y desigualdades en sus obras. Por ejemplo, Eduardo Manet pintó varias obras que exploraban temas controvertidos como la prostitución y la marginalización de los sectores más pobres de la sociedad. También hubo artistas que retrataron la vida de los trabajadores y las desigualdades sociales en el entorno urbano. ¿Cómo se reflejó el papel de la mujer en la sociedad en las obras impresionistas? En general, las artistas mujeres enfrentaban más dificultades para ser reconocidas y exhibidas en la sociedad del impresionismo. Sin embargo, hubo algunos artistas impresionistas notables como Berthe Morisot y Marie Cassatt, quienes lograron destacarse en un mundo dominado por hombres. Sus obras a menudo retrataban la vida cotidiana de las mujeres y desafiaban los roles de género tradicionales, dando visibilidad a la experiencia femenina en la sociedad de la época, algo que no se había visto antes en ese tiempo. ¿Cómo influyeron los cambios sociales en las nuevas técnicas y enfoques artísticos de los impresionistas? Los cambios sociales como la movilidad y la urbanización influyeron en la forma en que los artistas impresionistas representaban la realidad en sus obras. Por ejemplo, el enfoque en la luz y la representación de la atmósfera en las pinturas impresionistas reflejaban la nueva experiencia visual de la vida urbana y las nuevas posibilidades técnicas, como el uso de la iluminación artificial. Asimismo, la creciente importancia de la vida moderna en la sociedad se tradujo en la representación de escenas de la vida cotidiana y de la nueva cultura de los cafés y la vida urbana. Hasta ahí han sido 15 preguntas. Ha venido del romanticismo, el realismo y el impresionismo. Y eso sería todo de mí. Muchas gracias, profesora. Mi nombre es Sebastián José Ramírez Cruz. Espero que le haya gustado este pequeño podcast.